lo que es malo, ¿no? Entonces la comunicación será contingente, pero llegará, usted me entenderá, me comprenderá, así usted no esté de acuerdo. Vamos a ver a la siguiente diapositiva. Comunicación simbólica. Enfatiza la interacción y el significado, analizando la actuación, la representación y la convergencia simbólica como elemento de cohesión organizacional. Bueno, hay un asunto tan importante y tan complicado y tan complejo, y un asunto que seguramente usted no va a estar de acuerdo conmigo, que yo ya no puedo comunicarme con usted linealmente, porque si me comunico con usted linealmente, usted se va a oponer. Entonces puedo asumir una comunicación contingencial, ¿no? Contingente, pero yo necesito ganar tiempo, necesito que esto se solucione ya, necesito que esta transformación social se realice ya, necesito sacar esa ley, necesito quitar esas tierras para el Tratado de Libre Comercio, lo tengo que hacer. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo puedo convencerlo? ¿Cómo puedo persuadirlo? Entonces necesito usar comunicación simbólica. El gobierno realmente en estos últimos años, el Estado, ¿no?, ha usado mucha la comunicación simbólica para temas tributarios. Cuando usted va a la SUNAT, va a ver allí, creo que no es una hormiguita, creo que es una cigarrita, ¿no? Una cigarrita que ella cumple con pagar sus impuestos. Cierto alcalde de la ciudad de Lima, alcalde hasta hace poco, ¿no?, su símbolo de una hormiguita, donde decía nosotros no hablamos, solo trabajamos, ¿no? Entonces, esa comunicación simbólica ayuda a formar persuasión. Esa comunicación simbólica es poderosísima cuando nosotros usamos logotipos, isotipos, frases pequeñas, cuando a través de los símbolos, ¿no?, nosotros queremos comunicar una voluntad política, una decisión política. Pero ojo con eso, ¿no?, porque hay mucho mensaje subliminal que nosotros como ciudadanos entendidos, cultos, y que estamos aprendiendo en clase virtual estos métodos de persuasión social, tenemos que advertir. Y que tenemos que oponernos para mejorar pues nuestra opinión y que nuestra sociedad no se pierda en el rumbo también del facilismo, de la demagogia, sino por el contrario, en soluciones claras y precisas. Bien, con todo esto, teniendo estos sistemas de comunicación, nosotros tenemos que hacer nuestra propia elaboración. El resultado, ¿no?, de todo esto muestra la elaboración de un tejido compuesto por intereses, leamos la diapositiva, poder, autonomía, cohesión y resistencia. Es decir, las variaciones del poder establecidas por la sociedad se materializan en un orden jurídico. Vamos a explicar esta diapositiva. Si tú usas todos los sistemas de comunicación y lenguaje que tienes, va a haber una consecuencia, va a haber un efecto. Puede ser de que tu poder se establezca muy bien, puede que se establezca cohesión o puede que haya resistencia del otro lado. En todo caso son variaciones del poder que la sociedad ya ha establecido y que no te tienen que acobardar, porque detrás de esas variaciones de poder hay la prueba de que tu comunicación, tu lenguaje está llegando. Ahora tienes que aprender a manejar esas variaciones. De repente por ahí se prepara uno y dice, no, un opositor en el Congreso, digamos, no, que esto está mal. O los sindicatos, o tal comunidad, o tal pueblo, o tal región, se oponen a ti. Entonces tú tienes que ver cómo manejar y cómo solucionar eso con la ley, con el ordenamiento jurídico, con la norma, ¿no?, tratando de hacer que el pueblo entienda lo bueno o la bondad que quieres hacer para él. Lenguaje y poder. Vamos a ver esta diapositiva. Sobre el uso del lenguaje es indiscutible la importancia del mismo como expresión de poder. Para el análisis del lenguaje, y en particular el lenguaje del poder, en las organizaciones se establece que existen dos estrategias. Vamos a verlas. Uno, el acercamiento etnográfico, y otro, el análisis conversacional. Efectivamente, cuando hablamos del lenguaje no hay que olvidar estos dos temas. Recuerda que el país, nuestro Perú, es un país de todas las sangres, como decía José María Arguedas, y es un país que tiene diferentes culturas, ¿no? El Centro de Comunidades Indígenas y Nativas del Perú, por ejemplo, habla acerca de 80 y tantas comunidades nativas que existen en nuestro país, que son peruanos dentro de los peruanos. Tienen su propio idioma, su propia costumbre, su propia tradición y su propia geografía. El comunicador social, el gobernante, el que tiene el poder y quiere transmitir hacia ellos, ¿no?, un solo mensaje, tendrá que considerar el tema etnográfico, la geografía, la costumbre, la tradición,
la raza, las costumbres que ellos tengan, el folclore, y a través de eso también poder acercarse y comunicar. Los incas lo hacían muy bien, ¿no? Se dice pues los grandes cronistas como Bernabé Cobo, todos ellos dicen, Guamán Pome de Ayala, que el inca iba, respetaba las costumbres y las tradiciones, pero hacía que el pueblo se plegara pacíficamente al imperio. Cuando el pueblo no quería, él invadía, él hacía guerra, trastornaba todo, pero respetaba siempre su ideología. De esa manera el pueblo llegaba a mantener, ¿no?, de alguna forma la unión al imperio. Hoy día, ¿habrán gobernantes que hagan eso? Y finalmente, el análisis conversacional. Es decir, no solamente un acercamiento físico, etnográfico a los pueblos, sino también a la conversación, hablar el mismo idioma, expresar las mismas necesidades, expresar, ¿no?, un método étnico que nos pueda identificar con los problemas de él y decirle que los problemas de él es un problema nuestro, pero que nuestros problemas como nación toda también son los problemas de él. Y de esa manera lograr a través del lenguaje y la comunicación y de la polifonía organizacional, lograr esa armonía que necesitamos para poder hacer que las instituciones respondan realmente en sus diferencias a un solo objetivo nacional. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. La importancia del análisis del discurso en las sociedades puede ser representada como un problema relacionado a la comunicación y sus canales extendidos en toda la sociedad. El binomio sociedad y lenguaje forman parte de un complejo proceso, pero necesario. Un complejo necesario para poder llevar adelante el poder a un éxito absoluto. No olvidemos entonces que el poder seguirá legítimo en tanto busque el bien común y la felicidad. Gracias de la sociedad. Gracias por acompañarme en esta unidad número 3. Los invito a acompañarme en la unidad número 4 para seguir nuestros estudios de sociología jurídica.